En la mañana llegan las entrevistas con Javier Figueroa. Con la ingeniera Juliet Erazo, ella es la directora del movimiento Generación de Cambio. Vamos a estar conversando, bueno, de qué se trata este movimiento que tengo entendido promueve o incentiva, digamos, algo que se necesita mucho en la política ecuatoriana, que es el recambio generacional. Esto es, pues, oigan, cada vez y cuando vemos, cada que hay elecciones, vemos siempre a los mismos personajes, los mismos rostros. Tanto así que, bueno, ustedes lo habrán visto, entre los candidatos presidenciales hay algunos que son personas pues que ya de larga trayectoria en la política ecuatoriana, muchos de ellos insisten y siguen insistiendo en sus candidaturas presidenciales. Y a veces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Será que no hay jóvenes o una nueva generación de políticos que estén interesados también en la política ecuatoriana? Este tema lo vamos a analizar con la ingeniera Juliet Erazo, que dicho sea de paso, en su momento pues la conocí cuando fue directora regional acá del IES, ella ha sido funcionaria pública también. Y bueno, es importante conocer en primer lugar, ingeniera, muy buenos días, el movimiento Generación de Cambio, ¿cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? Ingeniera, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, ante todo, y feliz Navidad. Un poquito atrasado, pero... Igualmente. Atrasadito, pero vale la pena. Así es. Muchísimas gracias por esa oportunidad y ese espacio de poder compartir un poco más cerca con el público acerca de todos esos cambios, como tú dices, esa generación nueva que tiene que venir de políticos en este país que tanto se necesita. Y hacia allá vamos, nosotros como generación del cambio. Hace unos meses atrás, te hablo un 1 de julio, nos reunimos con dos amigos míos, producto después de la cuarentena que estuvimos pasando y que durante toda la cuarentena pasamos haciendo obra social, más que todo, trabajando con la comunidad muy de cerca, en lugar de dedicarnos únicamente a estarnos condoliendo de las cosas que estaban pasando, había que levantarse. Y para eso, pues lo hice a través de mi página de Facebook, llamando a toda la gente y ayudando y delegando por los conocimientos médicos que tengo y más que todo los conocimientos de la parte de salud que poseo, pudiendo ayudarles a ellos a dirigir a sus enfermos, a sus familias, hacia dónde tienen que acudir. Pero esto no podía trascender, no solamente tenemos que estar curando, lo importante es sanar. Y para sanar se necesita crear políticas públicas adecuadas donde podamos hacer una diferencia, donde podamos trabajar por aquellas personas que tanto lo necesitan. Y así fue como nace Generación del Cambio, una generación nueva de políticos de servicio, porque esa es la base de nuestro fundamento. Primero, los valores y segundo, la política de servicio, la que nos lleva realmente a trabajar por los demás y a conocer el lado humano de las personas. Por eso es que nuestro movimiento está basado en escuelas de formación, tanto políticas como de emprendimiento, y también está basado en una política de servicio, es decir, hacemos obra social. Es parte de nuestra formación, porque quien no conoce el lado humano de las personas y la necesidad no puede dirigir a un país. No es solamente cuestión de salir en campaña para acoger y abrazar a las personas o tratar de llegar a ellos, cuando en la vida real no sabes sus necesidades. Una cosa es que te la cuenten, otra cosa es que tú las vivas. Y eso es lo que le enseñamos a nuestra gente, a que ellos vivan ese lado humano y que entiendan que cuando van a ir o el día de mañana representen en un curul, representen en un lugar determinado o en una función pública, donde quiera que estén, que sean verdaderos políticos y que conozcan qué necesita el país. Por eso nace Generación del Cambio. Esa es nuestra base fundamental como movimiento. Ahora, bueno, ¿cuál es su opinión de este tema que yo hablaba al inicio, ¿no? De ver a personajes que, bueno, en todo su derecho, ¿no? Su derecho como ciudadanos ecuatorianos, pues una y otra vez intentan optar por una candidatura, en este caso, pues a presidente de la República, ¿no? Vemos ejemplos palpables, ¿no? El señor Guillermo Lasso, el señor Álvaro Noboa, por ahí también en algún momento el señor Montúfar también, bueno, varios rostros, ¿no? El señor Lucio Gutiérrez, por ejemplo, que incluso ya fue presidente de la República, y como que en el argot popular diríamos, no le dan chance, ¿no? A los jóvenes dirigentes políticos para que asuman también ese reto, esa responsabilidad
de ser candidatos a la presidencia. Por ahí, bueno, destacamos, por ejemplo, la presencia de un joven candidato, en este caso el señor Velasco, ¿no? Juan Fernando Velasco, ¿no? Una persona joven, un artista ecuatoriano que ha optado por este reto. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Por qué creen que no se da ese recambio generacional? A lo mejor algo hasta de egoísmo, podríamos decir, de estos altos dirigentes políticos. Mira, Javier, en mi opinión, ese cambio generacional no se da porque definitivamente los líderes del país, los que conocen, los que han formado los partidos políticos, no dan paso a un costado. Definitivamente ellos están enraizados en que ellos tienen que seguir y ellos son los dueños del poder. Conocemos también que estas grandes élites que tienen dinero para seguir manteniendo una campaña política, porque sabemos cuánto cuesta una campaña política, son los que siguen metidos dentro de las primeras redes y no van a dar paso. Tanto es así, pues, que conocemos de un líder aquí de Guayas, que después de haber elegido a quien fue su mejor candidata para él a la presidencia de la República, de repente pues prefirió bajarla para hacer un pacto político y una alianza. Entonces ahí te pones de qué te sirve a ti como militante de tu partido, donde te has formado, donde has tenido un título y otro título cuando no te van a dar la oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿no van a dar siempre las oportunidades? Esos son los cambios que necesita el país, porque necesitamos políticos que trasciendan, pero también así como necesitamos políticos que trasciendan, políticos formados a través de educación. Esa formación tiene que ir ligada al conocimiento. Hace un momento me nombraste a un cantante y yo no desmerezco el que una persona no pueda acoger y no pueda representarnos al país, pero la pregunta es, ¿se ha formado en políticas públicas? ¿Se ha formado en una carrera administrativa, en una carrera de derecho? Porque manejar un país no es como manejar un aspecto personal. Realmente tienes que tener un bagaje de conocimientos que te permita la formación educativa y que te lleve realmente a conocer. De lo contrario, los que van a manejar el país son unos cuantos asesores, como fue el actual gobierno. O sea, y terminan siendo los protagonistas, más bien todos tus asesores, y el que está sentado termina siendo el títere, porque no conoce de políticas públicas. Manejar una institución es algo que se demora mucho tiempo para poder conocer. Imagínate tú conocer las leyes de un país. Entonces, no es cuestión de improvisación, es cuestión de formación. Por eso es importante que hoy tengamos escuelas de formación política y que sea obligatorio que el CNE exija escuelas de formación política y no solamente militantes que vayan atrás de un líder cada vez que son elecciones. Hay que ver cuántos están formando esas personas, a cuántos han sacado adelante, y es más, si ellos están formando, ¿cómo se hicieron? ¿Cuál es el perfil? Pero también la culpa es de la gente, mi querido Javier, porque nosotros lo seguimos eligiendo y solamente con darle la cabida y con decir, bueno, vamos a votar por él porque es el menos malo o porque creemos que ya lo conocemos. Aquí no es cuestión de conocerlo y de repetirlo, es darle la oportunidad a la gente que realmente se ha formado, y hacia allá es donde tenemos que ir. Y sabe que también una de las cosas que siempre yo he comentado es el hecho de que, bueno, en este sentido, ¿no? De la calidad, digamos así, de los postulantes, incluso hasta la ley, ¿no? Es muy permisiva, ¿no? Recordemos que muchas veces se dice, para ser docente, por ejemplo, ahora de las universidades y todo, piden hasta doctorados y tanta situación, ¿no? Incluso para ocupar ciertos cargos públicos hasta de menor rango, se pide cierto grado académico, cierta experiencia, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo en el ámbito político, pues para ser candidato incluso a la presidencia de la República, ninguna de estas cosas es un requisito indispensable, ¿no? Incluso mucho se cuestiona de que para ser, por ejemplo, asambleísta, usted no necesita tener ningún estudio en especial, basta con ser ecuatoriano y tener determinada edad y pare de contar prácticamente. Entonces, por ahí también yo creo que habría que ser también un poco más lógico al momento de establecer las reglas de juego en materia electoral. Yo creo que no cualquier persona, ¿no? Obviamente en esto sin querer restar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, no cualquier persona debería ser, se le debería permitir ser candidato a un cargo de elección popular. Más aún,
para ser presidente de la República. Por lo menos esa es mi opinión, ingeniera. Bueno, y esa es la opinión, yo creo que de la mayor parte de ecuatorianos, Javier, porque nosotros no podemos, como te decía hace un momento, coger e improvisar. Hoy ni siquiera se pide un título, simplemente el candidato de elección popular puede tener o puede conocer y hacer algún oficio, y con hacer algún oficio dice representarnos, son leyes, son legisladores. Y cuando estás hablando de legislar, tienes que tener el conocimiento sobre la ley. Si los legisladores tienen que conocer y tiene que haber un balance dentro de la asamblea de ingenieros, de estadistas, de abogados, pues lo tiene que haber. Pero para construir esa ley se necesita de voluntad política. Y ahí claro, es cuando también tienes que pedirle a los asambleístas, bueno, ahora necesitamos que ustedes cambien la ley, como tú me acabas de decir, y de que se permita en este momento de que las personas que vayan a trabajar se formen en gestión pública. ¿Quieres trabajar en el Estado? Fórmate en gestión pública, ten una maestría en gestión pública, ten claro, un título técnico en gestión pública, pero necesitas formarte. Pero como no pueden exigir, porque muchos de ellos son elegidos realmente por incluso hasta influencer dentro de las redes sociales, y así los eligieron, o porque fueron conocidos, o algunos han hecho trabajos y de repente salieron a la palestra pública de la noche a la mañana, no puedes, no tienes esa capacidad de decir, no, yo sí quiero. Pero ahí es cuando las leyes nuestras se atrasan o te vuelves únicamente el alzador de manos para poner el sí, de atrás de los intereses personales. Necesitamos en una asamblea diferente, una asamblea que pueda acoger y pueda analizar leyes. Y para eso se necesita conocimiento. Si no, imagínate, todos pudieran curar, todos pudieran construir casas, todos pudieran hacer lo mismo. O sea, no. El tema más bien es que las leyes se tienen que reformar. Y nosotros merecemos presidentes de la República, incluso hasta candidatos que estén preparados y que realmente nos representen. No solamente representen a cuestiones particulares porque están acostumbrados al poder, y muchos de ellos tienen el dinero pero no tienen el poder, y a veces el poder es superior al dinero, y cuando te hace falta eso es cuando lo luchas y lo buscas. La pregunta es, ¿eres realmente un líder para llegar allá? ¿O te has ganado eso a base de dinero? Pero el liderazgo se construye. Si tú no tienes liderazgo para manejar una institución o un país, no se va a replicar tu visión dentro de las filas de abajo, porque podrás con el dinero coger y llegarás a un cargo público, o podrás tener que te elijan por elección popular, pero solamente el liderazgo puede hacer que tu visión se vuelva la de los otros. Claro. Oiga, ingeniera, pero ¿saben? Yo he notado algo también, ¿no? Existe también otro asunto, que es el tema de, digamos así, el desaliento o la desmotivación que mucha gente tiene de querer ingresar en política, porque habrá mucha gente honesta, pero muchas veces decimos, no, en realidad la política es como que un entorno a lo mejor no tan agradable, no tan ético actualmente en el país, tanto se escucha de corrupción, etcétera, etcétera, y la gente como que dice, yo prefiero no involucrarme en política. Eso pasa también. Entonces, también ahí, tomando en cuenta este tema, cómo pensar a veces en las nuevas generaciones, si en realidad el escenario político ecuatoriano como que desalienta a la gente a intervenir en algo así. También eso pasa. Por ejemplo, en mi caso, en realidad a mí no me anima, digamos, en algún momento incursionar ya directamente en política, ¿no? Justamente por esos temas. Y uno dice, bueno, yo como profesional hago lo mío desde mi trinchera, desde mi puesto de trabajo, pero en política así, directamente, prefiero no incursionar. También mucha gente, como le digo, gente honesta, a lo mejor dice, no, yo prefiero no participar en política. Javier, a ver, siempre va a haber los malos elementos, pero los honestos somos mucho más, muchísimos más. El problema es que aquí se ha dado desde este gobierno, peor aún todavía, la vergüenza pública que pasamos cuando encontramos los actos de corrupción vivitos, lo que estamos pasando en este momento, y en la mayor desgracia del país, pues encontramos que unos pocos se cogen y han salido beneficiados. Entonces tu familia, tus padres te dicen, no, eso es lo peor, y te hablan cosas que realmente te asustan y te espantan, porque lo primero que tú dices es político igual ladrón. Y así es como te pintan tu familia. Se generaliza esa idea, ¿no?
Por supuesto, la gente te generaliza y enseguida, y es más, tú dices, a mí me gusta la política, enseguida la gente te dice, vienen a robar, cuando no es así. Si estamos aquí, Javier, es por el amor a nuestra patria. Muchas veces las personas quieren sumarse a la política, pero sus familias no los dejan. Nosotros tenemos que ser ese cambio que necesita el país. ¿Y por qué lo insisto tanto? Porque cuando hablo con las personas con relación, por ejemplo, a la parte social, cuando yo toco, porque trabajo en otro movimiento donde soy directora, que se llama Dona tu Tiempo, que es un movimiento netamente social, todos los profesionales que conforman Dona tu Tiempo siempre están al alcance, siempre están deseosos por trabajar y siempre les enseño y les digo, mire, nosotros podemos seguir curando, pero para sanar se necesita cambiar las políticas públicas. Entonces, cuando tú comienzas a explicarle cuál es el verdadero motivo de la política, que es trascender y hacer que tu país comience a seguir adelante y no solamente vivir curando heridas con temas de beneficio social o temas de servicio social, no podemos seguir así. Necesitamos involucrarnos. Somos los ciudadanos que en temas de ser veedores para poder revisar el trabajo que se realiza. Entonces, hoy, ¿qué pasa? Un corrupto señala a otro corrupto y le dice que hay corrupción. Y cuando le descubren al corrupto que también era corrupto, entonces, ¿con qué cara? Entonces, ¿sabes qué? Está tan viciado el tema de hoy en cuestión de la política que hay que cambiarlo. Entonces tenemos dos caminos, Javier. O nos sentamos a lamentar o definitivamente tomamos parte y nos lanzamos. Nos involucramos, digamos así. Pero por supuesto, yo no me senté a lamentar. Cuando pasó lo de pandemia, que estamos todavía en pandemia, pero lo de cuarentena, no me senté solamente a llorar y a decir, estoy perdiendo un familiar, otro familiar. Me senté a decir, en este momento voy a cambiar mi red social, la voy a transformar al servicio comunitario y ya dejó de ser mi red social, se transformó la red social comunitaria donde se podía encontrar usted todo tipo de información de todas las instituciones públicas para que de esa manera la gente pueda encontrar en un solo medio las respuestas que requerían y necesitaban y no solamente el figureteo y el vitrinismo de las autoridades. Claro. Cuando comienzas a trabajar en eso, luego viene y trasciendes a lo otro. Comencemos a sumar y ahí comenzamos a sumar a la gente a ese cambio, pero lo haces con el ejemplo, Javier. La gente no te sigue únicamente porque tú quieres decir o sales a las calles, a menos que tengas esto y el dinero realmente a veces es fuerte. La necesidad económica les obliga a muchas personas a ser seguidores de gente que no lo merece, porque el dinero a veces, como se dice en el viejo adagio, dinero mata galán, ¿verdad? El dinero muchas veces mata buenos líderes, porque obviamente la gente por necesidad lo sigue y ven cantidades de personas, pero cuando a ti te siguen por el ejemplo, eso es con mucha más relevancia y trascendencia, porque tú primero diste el primer paso. Entonces, cuando a mí me hablan de la corrupción, yo siempre digo, yo fui directora del Seguro Social y trabajé 27 auditorías de Contraloría. 27 que todos, una tras de otra, y aquí me tienes, estoy en mi casa trabajando, no tengo grillete, no he sido sancionada, no estoy en los periódicos, pero ¿por qué? Porque trabajamos desde una política de servicio. Entonces yo tuve una experiencia. Eso es lo que hace falta. Por supuesto, o sea, la experiencia que viví en el Seguro Social fue la muerte de mi padre. Eso fue lo que a mí me motivó a cambiar. Y yo no voy a descansar hasta que nuestro país sea diferente para mi hijo, para nuestros hijos. Porque mi hijo es uno más de los que piensa del día de mañana salir a buscar quizás mejores oportunidades. Y eso es lo que tenemos que cambiar como padres. Volvernos e involucrarnos y cambiar ese concepto y formarlos de que, mi amor, tú vas a hacer el cambio en este país, tú vas a traer unas nuevas ideas, te necesito formado para dirigir. Finalmente, ingeniera, el movimiento Generación del Cambio, ya específicamente hablando de lo que es la campaña electoral que ya va a empezar ya en la próxima semana, no sé, ¿qué actividad va a realizar? ¿Cuál es la relación que tendrán con los candidatos? No sé, o sea, ¿cuáles van a ser sus actividades en este tiempo de proselitismo?
Bueno, nosotros hemos decidido trabajar directamente con la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Consideramos que Ya, son los candidatos idóneos y preparados que tenemos que nos representen dentro del movimiento. Nuestro equipo está trabajando porque no solamente tienes que ser militante de escritorio, sino de territorio. Tú quieres ya, enseñarle a la gente a cómo tiene que ver esas necesidades. Ahora no solamente las tiene que leer, las tienes que escuchar, las tienes que vivir. Y para eso las sudas y las caminas y trabajas en que todo es un equipo. Ese esfuerzo y ese equipo es el que tiene que unirse para poder llevar al curul, en este caso presidencial, a un equipo de candidatos. Entonces nosotros vimos tanto a los dos candidatos con los que trabajamos y que somos parte de ese equipo de cambio generacional, porque Andrés es un hombre joven, un hombre preparado en el exterior, que habla 4 idiomas y que tiene 2 maestrías, tiene un posgrado. Entonces sabemos que es alguien que tiene nuevas ideas, es alguien que viene con todas las ganas. Hablamos de la minería inversa, la gente lo criticó, pero al final simplemente era la ignorancia de las personas de investigar un poco y saber de que eso existe y que eso perfecto. va a llevar a hacer un cambio generacional en el país. Trabajamos para las futuras generaciones. Por eso nosotros continuamos con las escuelas formativas y escuelas políticas, donde formamos a la gente los días jueves en el horario de 5 a 7 de la noche muchas veces. Ahora, por época de campaña, durante el mes de enero, vamos a tener un receso de 2 semanas y continuamos con la formación política y también con la formación de emprendimientos, que eso la trabajamos directamente con Patricio Vázquez en Radio Santiago de 5 a 6 de la tarde todos los días miércoles. Ahí todos los emprendedores y microemprendedores pueden hacer preguntas acerca del emprendimiento, de lo que necesitan, y quienes exponen, en este caso, son profesionales preparados cuyo bagaje universitario y de conocimiento los ha llevado a ser profesores, y por eso es que profesores y con experiencia en la parte de emprendimiento. Así que estas dos escuelas no van a pagarse, más bien van a seguir formándose, y abrimos también la escuela en enero de formación de valores para niños. Esa formación de valores está ligada, van a ser directamente en nuestros centros de campaña. Tenemos uno en el Empalme, tenemos en Daule, tenemos en Isidro Ayora, y vamos a ir abriendo escuela de valores. Nuestro propósito es fomentar los valores que se han perdido. Son los antivalores que hoy gobiernan en este país y en las instituciones. Necesitamos desde los niños fundamentar los valores que quizás no reciben en el hogar. Así que seguimos trabajando, nos pueden localizar a través de mis redes sociales, de @yulederazo, en Twitter, en Facebook y en Instagram, o generaciondelcambio.es. Ahí siempre vamos a estar así. Bien, muchísimas gracias entonces, ingeniera Yulet Erazo. Ella es la directora del movimiento Generación del Cambio. Esperemos pues, que no sea la última vez, esperamos tenerla más adelante en próximas entrevistas. Y bueno, aprovecho también para desearle desde ya pues un feliz año 2021. Esperemos que pues este nuevo año llegue con energías renovadas para todos, en verdad lo necesitamos, con bendiciones para todos, y que poco a poco ya termine todo este suplicio, ¿no? del COVID-19 que ha golpeado a todo el mundo, ingeniera. Así es, Javier. Esperemos este año, tenemos toda la fe y toda la voluntad de que Dios nos traiga amor, salud, que es lo más importante, y abundancia y prosperidad para cada uno de los hogares que hoy se necesita, y la fe, que no nos olvidemos que Dios se hizo presente en esta cuarentena y en esta pandemia, y continuamos haciéndolo, para que no nos olvidemos que siempre hay alguien más allá arriba que nosotros, que está cuidándonos, y que nosotros tenemos que continuar. Entonces, también para ti, mi querido Javier, un feliz año, todas las bendiciones y toda la abundancia y prosperidad para este año 2021, que pronto ya estamos a un paso. Bien, muchísimas gracias a la ingeniera Yulet Erazo. Y bien, vamos a un corte y regresamos enseguida ya con nuestra segunda entrevista de la mañana. Muchas gracias, ingeniera. Sí, pasan cosas. Pasan por aquí, en La Mañana Original.